por estar ahí presentes. Realmente es un proyecto ambicioso el de Mecánicos de Costa Rica y en conjunto con sus patrocinadores para poder llevar el tema de capacitación a todo el gremio, ¿verdad? Que constantemente los vehículos nos exigen más estar al día y al conocimiento técnico de las nuevas tecnologías. Hoy, antes de iniciar, vamos a recordarles de que esto pues no es un seminario técnico ni tampoco es un curso. Es una charla más que todo informativa y hecha a raíz de la experiencia de nosotros con todos estos años de trabajo en los sistemas de dirección diesel de Common Rail y que podamos serles de gran ayuda en la parte de facilitarles el proceso de diagnóstico como tal. Para hablarles un poquito, bueno, Favodiesel, en los próximos meses vamos a estar habilitando un aula técnica completamente equipada para la formación del técnico a nivel nacional, ¿verdad? Y poder hacer más fácil el aprendizaje de los sistemas de dirección modernos y los constantes cambios de tecnología que vamos a tener en los vehículos que entran día con día. Esta aula va a ser completamente equipada con todos los requerimientos necesarios y todas las tecnologías para que eventualmente en el futuro podamos capacitarnos y no solo tener la parte teórica, sino también combinarla con la parte práctica, que creo que al final de cuentas es la combinación perfecta que realmente nos saca en la tarea del día a día como técnicos automotrices. Bueno, la charla de hoy vamos a enfocarla en el diagnóstico, en el protocolo de diagnóstico de los sistemas Common Rail, pero vamos a enfocarnos prácticamente que en el circuito hidráulico. Como les decía, esta es una charla meramente hecha con información de nosotros, a raíz de la experiencia que hemos tenido durante varios años atrás en el diagnóstico de sistemas de Common Rail. Y lo que queremos compartirles es una serie de tips, una serie de consejos para que les lleguen a facilitar el día a día en la parte del diagnóstico de los sistemas de Common Rail. Normalmente hemos notado que un porcentaje importante, inclusive puede ser un porcentaje de un 70 o un 80% de los vehículos que llegan constantemente para la parte de diagnóstico, son vehículos que en un porcentaje importante su daño principal está en el circuito electrónico. ¿Cuál es la idea de este protocolo? Bueno, la idea del protocolo es no aventurarnos a desmontar piezas al azar, no aventurarnos a hacer extracciones de componentes que sabemos por experiencia propia. Yo sé que muchísimos de los colegas que nos están viendo comparten lo mismo, de que los inyectores y los componentes de los sistemas de alta presión de Common Rail son muy delicados al proceso de extracción. Entonces, con un buen protocolo, un buen diagnóstico previo, podríamos llegar a facilitar y ahorrarnos tiempo en esa parte de servicio. Antes de entrar en la parte un poquito más técnica, bueno, vamos a ver qué realmente es un protocolo, y dice que un protocolo es un esquema que nos lleva por una serie de pruebas específicas para ir descartando de forma ordenada las posibles causas del problema principal que buscamos. ¿A qué vamos con esto? Es muy normal y es muy común de que en algunas ocasiones cuando llega un vehículo, normalmente nos brincamos del punto A a la Z. Puede ser que en varias ocasiones eso nos dé éxito, pero cuando es una falla que se sale de lo normal o es una falla que nos va a involucrar un poquito más de tiempo, seguir este esquema nos va a llegar a facilitar muchísimo el problema del carro. Y realmente se los digo por experiencia propia y por experiencias vividas, hacer un esquema, seguir un protocolo a la hora de la revisión de un sistema de estos, nos facilita enormemente el proceso que vayamos a realizar de desmontaje o verificación y en la toma de decisiones para poderle transmitir, bueno, de buena forma al cliente. ¿Por qué es importante? Bueno, como les repetí anteriormente, de forma muy rápida, bueno, vamos a ganar tiempo, claramente. Al ganar tiempo nos vamos a volver más productivos
Y este punto que es esencial, vamos a resolver el problema, no vamos a provocar más daños al sistema y luego ya no sabemos o perdemos el norte de cuál era el problema inicial del carro. Claramente, en esto del tema de la productividad y sobre todo nosotros en los talleres y en la parte ya práctica, para nadie es un secreto de que hay una enorme eh, vinculación entre el tiempo y la productividad. Y lo importante de esto es que en el momento que nos volvemos más productivos, también podemos transmitirle ese ahorro de dinero al cliente y que no se nos escapen posibles reparaciones bueno, volviendo a mismo, por un exceso de tiempo de reparación, un posible enojo por parte del cliente e inclusive que en ese mismo proceso, al no cumplirse, provocar más daños en el sistema y eso nos encarece el proceso de reparación, que al final de cuentas, lamentablemente, se transmiten al cliente y es donde muchísimas veces tal vez podemos complicar o embarrarle a la cancha en el proceso de diagnóstico. Vamos a enfocarnos en Estos son fallas muy comunes que vamos a encontrar y vamos a seguir encontrando en los sistemas de alta presión, como por ejemplo el motor no enciende o lerdo de arranque, falta de potencia permanente o intermitente, motores que arrancan y se apagan inmediato o se quedan varados en carretera, tiene apagonazos en carretera, presencia de humo. Humo, hablamos de todas las decoloraciones de humo, azul, gris, negro, blanco, todas las consecuentes que podamos encontrar. Y sonidos anormales o vibraciones, como por ejemplo golpeteos, martilleos del sistema de inyección y vibraciones, por ejemplo, de motores que están trabajando en 3 cilindros que provocan la inestabilidad de la marcha del vehículo. Como protocolo, vamos a empezar y nos vamos a enfocar en una de las fallas más comunes, que es de que el vehículo, vamos a partir de que el vehículo no arranca, no enciende o le cuesta muchísimo arrancar. Y para ponerlo un poco más a lo que nos podemos encontrar o atípico en el proceso de diagnóstico, como lo es cuando un vehículo no arranca y aún así no tenemos códigos de avería que nos den una luz inicial para por dónde empezar en el proceso de revisión. Muchísimos mecánicos, y igual, y como les digo, esto es vivido de la experiencia, dependiendo de la premura o de la necesidad que tengamos de resolver el caso, a veces el vehículo no ha entrado y ya estamos ingresando con el escáner, buscando valores y bueno, como les decía, a experiencia de nosotros esta serie de pasos, creo que si se cumplen, a nosotros nos han dado muy buenos resultados y nos han garantizado hasta el momento y el día de hoy una efectividad muy alta en los procesos de diagnóstico. Lo primero, que no hay que obviar, que creo que es de los puntos más importantes, es tomar toda la información que se pueda del cliente. Al final de cuentas, el cliente es el dueño y señor de la palabra, me refiero a que es el que conoce el vehículo, el que, el que realmente sabe cómo, dónde y de qué forma pudo haber iniciado el problema. Y a razón de esto, evidentemente vamos a tratar de absorberle toda esa información para que nos facilite el proceso de diagnóstico. Es muy normal a veces y nos pasa, pero en la pericia y en la experiencia que se va adquiriendo, creo que podríamos llegar a descifrar cuando realmente un cliente a veces trata de ocultar información eh, creyendo de que tal vez se va a llegar a ahorrar algunas monedas menos, algunas monedas más, pero realmente creo que nosotros como técnicos y con los casos que se han visto y hemos encontrado, es muy fácil saber o identificar cuando un cliente falta de que nos dé información y es importante absorberla y sacarla para que nos facilite el proceso de diagnóstico como tal. Como paso siguiente, igual, antes del proceso de escaneado, antes de meter el escáner, una recomendación, vamos a hacer una inspección visual. ¿A qué me refiero con esa inspección visual? Bueno, vamos a identificar daños evidentes en el carro, como por ejemplo botaderos de aceite anormales, el estado de los filtros,
una inspección visual rápida que nos denote si anda filtro genérico, filtro original, si pareciera que los filtros en la vía los han reemplazado. Y la tercera, y para mí la más importante, ¿qué sistema de inyección utiliza? ¿A qué estamos aplicando? Ustedes saben que nosotros como laboratorio, y siempre lo hemos dicho en las charlas presenciales que hemos tenido en Favodiesel, siempre hemos estado muy abiertos a la parte de la asistencia técnica y las personas que han tenido eh, hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos y compartir experiencias y ayudarles en los procesos de diagnóstico. Es muy normal a veces que nos llaman, por ejemplo, a consultarnos todo el tema del problema que están teniendo, y nosotros siempre de primera mano lo primero que preguntamos es, bueno, ¿qué sistema de inyección utiliza? ¿Qué sistema de inyección aplica para el vehículo? Y muchísimas veces el técnico lo desconoce. Ahí hay un error gravísimo porque esa inspección visual, y vamos a enfatizar mucho en eso, y antes de empezar un poquito con la parte más, no más técnica, porque la charla no va a haber mucho tecnicismo, va a ser una charla más práctica, pero es importante hacer esa inspección visual y ver con qué sistema estamos trabajando. Si bien es cierto, todos los sistemas de inyección pues tienen sus diferencias, pero vamos a partir de un mismo principio de funcionamiento, y esas diferencias nos van a llegar a ayudar en la parte del diagnóstico. Lo que normalmente nos vamos a encontrar, las marcas más importantes, Denso, Bosch, Delphi, Continental o Siemens. En ese orden podría decir, en este orden que está ejemplificado acá, podríamos decir que lo que más vamos a encontrar en el mercado nacional, Denso y Bosch, y Delphi, pues también hay una cantidad considerable, y lo importante es llegar a hacer este análisis y ubicar, tratar de descifrar y entender a qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Un par de imágenes, por ejemplo, de un sistema Denso o Bosch. Creo que aquí no hay mucha mística ni mucha ciencia de cómo descifrarlo. Es una inspección visual. Cada sistema tiene sus características, sus bombas específicamente tienen sus detalles. Si definitivamente no conocemos el sistema, bueno, pues en Internet hay muchísima información de cómo poder, por ejemplo, eso es una imagen de un inyector de Denso, una imagen de un inyector de Bosch. A simple vista tienen sus diferencias mecánicas que nos van a llegar a ayudar a identificar hacia qué es lo que vamos a trabajar. Esto es una imagen igual de tres inyectores, uno de izquierda a derecha, el primero un inyector Denso, el del centro un inyector Bosch, y como tercero, y creo que más notorio, un inyector tipo Delphi. Esto, como estamos hablando, es de lo que más vamos a encontrar en el mercado nacional, por lo menos al día de hoy. Constantemente hay aplicaciones nuevas, constantemente hay información nueva que entra, pero les puedo casi que garantizar que lo que más nos van a estar llegando en los próximos años, eventualmente, o nos están llegando ya aún, es este mismo sistema que estamos manejando. En Delphi, que anteriormente no lo tuvimos en la gráfica, un tipo de bomba de alta presión. Y aquí viene un ejemplo importante de por qué es muy valioso realizar esa inspección visual. Por ejemplo, eso es una bomba de alta presión de tipo Delphi, de marca Delphi, perdón. La primera que tenemos a mano izquierda en la parte superior se identifica como una bomba tipo DFP1. Estas bombas que las pueden encontrar en Terracan en 2.9, en Kia, en Bongo, en Carnival, bueno, muchísimo vehículo. Esta bomba es una bomba problemática y tiene un mal común que tal vez ya alguno de ustedes lo haya vivido. Esta bomba, a simple vista y con solo verla, es una bomba que es muy problemática y tiene una tendencia a desprender material interno. Ese desprendimiento de material evidentemente provoca de que haya limadura, y esa limadura se arrastra hacia el sistema de inyección, hacia el riel, hacia los sensores y hacia los inyectores. Entonces, es muy común, tal vez ya alguno lo haya vivido. Entonces, ya haciendo esa inspección visual, dependiendo del panorama, de la falla que tengamos y de la información que le hayamos sacado al cliente, bueno, ya podríamos identificar visualmente si anda esa bomba, bueno, ya se nos encienden las luces de alerta y hay que tener malicia para poder seguir diagnosticando el sistema. Entonces, esa es la importancia de la inspección visual. Luego, Delphi migra
a una bomba, por ejemplo, DFP3, que es lo que normalmente los sistemas Delphi más modernos andan aplicando. Ya pasamos a una bomba de émbolos radiales que se parece y es más similar a las bombas actualmente de Denso y de Bosch, y es una bomba que evidentemente viene a reemplazar el problema del cual presentan estas bombas, que obviamente le vamos a sumar el tema de contaminación, el tema de humedad del ambiente. Todos son consecuencias que aceleran ese proceso y ese efecto que tienen. Y estas bombas de émbolos radiales nos van a permitir tener más presión del riel. Estamos hablando que esta bomba anda trabajando alrededor de los 1.600 bares. Eso estamos llegando por arriba de los 2.000 bares de presión. Y por ser de émbolos radiales, es una bomba que tiene mejor capacidad de lubricamiento y de enfriamiento. Importante, igual seguimos, son imágenes para tratar de ubicar y saber a qué es a lo que nos vamos a enfrentar en el proceso de diagnóstico. Antes de seguir igual con el proceso y con el tema del escaneo, aquí eso tienen que anotarlo, tienen que aprendérselo, prácticamente casi que tenerlo a la par, a mano, y lograr entender estas diferencias. Y es del poco tecnicismo que vamos a tocar, pero es que esto es un punto esencial a la hora del diagnóstico. No podemos de igual forma escanear, o al menos, bueno, sí pueden, pero es una recomendación si no sabemos el tema del funcionamiento de las válvulas de control. Nos van a llegar a agilizar enormemente el proceso de localizar el problema de averías. Las válvulas de control, van a haber válvulas de control de presión y de caudal. Hay que saber diferenciarlas. Lo primero, lo más sencillo, bueno, las válvulas de control de presión dice que trabajan en el circuito de alta presión, de forma más común en el acumulador. O sea, las vamos a encontrar normalmente en el riel de alta presión. ¿Ok? Hay que saber, perdón, diferenciar si el sistema trabaja con válvulas de control de presión, si trabaja con válvulas de control de caudal, que ya vamos a hablar de ellas, o si, como los sistemas más modernos, tiene los dos componentes aplicados en el sistema de combustible. La válvula de control de caudal, para que sepan diferenciarla, se encuentra en el circuito de baja presión y regula la cantidad de diésel que se comprimirá. O sea, normalmente, o en el 100% de los casos, esas válvulas van alojadas en la bomba de alta presión, en la parte externa. Y casi siempre van, pues, unidas al conducto que regula la cantidad de diésel que va a entrar a los cabezales o a los elementos de bombeo de alta presión. Entonces, aquí, con esta válvula de control de presión, va a haber algunas bombas. Creo que ya hay muy poco, pero las primeras generaciones de Bosch tenían válvulas de control de presión, obviamente en el circuito de alta, pero alojadas en la bomba de alta presión. Entonces se pueden llegar a confundir con las válvulas de control de caudal, pero van a ver que físicamente son, a simple vista, tienen diferencias importantes que van a ser bastante fáciles de identificar. Siguiendo con el tema de las válvulas de control, bueno, aquí vamos a ver, dependiendo del fabricante, va a reemplazar el nombre, pero al final de cuentas es lo mismo. En Delphi se conoce como la válvula IMV, es una válvula de derivación de diésel de entrada. Hay un par de imágenes ahí para que las logren ubicar, a dónde es que van alojadas. En la parte trasera de la bomba. Esta es la válvula que está acá. Esta es de la generación más moderna, pero ustedes ven, comparten bastantes similitudes físicas. Importante, todas estas válvulas, así muy breve, trabajan con ciclos de trabajo. No podemos llegar aquí a meterle 12 voltios directo. Con un multímetro, prácticamente, si no tiene la capacidad de medir frecuencias, muy poco lo que podríamos llegar a revisar. Pero normalmente ese es el tipo de señal de trabajo que ellas utilizan en porcentaje, y esto es de la aplicación de la parte de Delphi. En Denso, igual, es una válvula de control de succión, van alojadas igual en la parte de la bomba de alta presión, y son válvulas de control de caudal. Son válvulas de control de caudal, que al final de cuentas tienen un mismo fin, que es regular la presión, pero ella no regula la presión directamente, regula el caudal de suministro a los elementos de bombeo. Conocida como la SSU, esto es muy normal en L200, Toyota, Nissan, y son válvulas que, por eso te decía, y más adelante las vamos a seguir viendo. Si se tiene claro ese concepto desde que el vehículo entra y dependiendo de los síntomas que tiene,
podríamos ya identificar claramente si es un candidato a un problema constante. De igual forma, trabajan por medio de señales cuadradas, de ciclos de trabajo. Y vamos con Bosch, igual, es lo mismo, una válvula de control de caudal. Creo que físicamente se aprecian las diferencias, de hecho, teniéndolas así, igual, en el momento que hagamos la inspección visual en el vehículo, viendo el tipo de control que tiene, podemos identificar si estamos trabajando con un sistema Bosch o con un sistema Denso, Delphi o alguna otra marca. En Bosch tenemos las válvulas reguladoras ya no de caudal, sino de presión, que normalmente, como les decía, van a ir en el lado del acumulador. Son las que van a encontrar en el riel. Recordemos que puede ser que encontremos en un sistema que aplique las dos válvulas. Entonces, hay que tener hay que hacer esa salvedad de que no necesariamente van a dar una sola aplicación, sino que puedan dar los dos sistemas de regulación, tanto en el caudal como en el sistema de presión. Es importante que las vean, es importante que las identifiquen, que ustedes mismos analicen las diferencias mecánicas visuales que cada una tiene, porque las van a necesitar y se los puedo garantizar en el proceso de diagnóstico. Si esto no lo tienen claro, se puede llegar a hacer un enredo o se puede llegar a complicar el proceso de diagnóstico. Entonces, es importante tener esto bien claro para poder continuar y poder seguir con el tema del protocolo. Las bombas de alta presión son unas de Bosch. Pueden ver cómo aplican las válvulas de control de caudal. Acá la podemos ver, una bomba tipo CP3. Esta es la bomba que les comentaba, que tiene la diferencia de que tiene válvula de control de presión en la misma carcasa de la bomba de alta presión. Una similitud con las válvulas de control de caudal. Esto es de las primeras generaciones. Ya esto, pues, puede andar todavía vehículos, obviamente, en el mercado con esta tecnología, pero ya normalmente esto se elimina y las válvulas de alta presión van alojadas en el acumulador y vienen con válvula de regulación de caudal en las entradas de las bombas de alta presión. Esta es una bomba muy común en Mercedes, en Sprinter, muy común en Tucson, en Hyundai, en Kia Sportage. Esa es una bomba que es de suministro continuo, o sea que la bomba, desde el momento en el que le ingresa el diésel, ella tiene un suministro constante hacia el riel y en el riel es donde tiene la regulación de alta presión. Teniendo esto claro, lo de las válvulas, y más adelante vamos a volver a verlo y vamos a ver por qué es importante tenerlo claro. Igual, una recomendación, son recomendaciones lo que hacemos. Antes de ingresar con el escáner, nosotros siempre verificamos el circuito o el sistema de carga. Por lo menos siempre verificamos el tema de la generación, el estado de los burners de la batería. De igual forma, con la inspección visual, hacemos una inspección de las tierras, por lo menos las tierras principales del vehículo, porque a la hora del diagnóstico, a la hora del escaneo, dependiendo del código de avería que nos encontremos, podríamos analizar si tiene alguna consecuencia o alguna vinculación con lo que vimos anteriormente del sistema de carga. Entonces, puede ser, bueno, y algo muy importante, de igual forma para proteger los equipos de nosotros de diagnóstico. Les digo que puede ser que no sea algo tan frecuente o no sea algo tan normal, pero en el caso que menos lo esperen, puede ser que el problema esté relacionado a este circuito o este sistema de carga del vehículo. Entonces, una recomendación de igual forma, ponerle ojo, atención a esto antes de ingresar con el escáner. Vea que ya llevamos una serie de pasos, de recomendaciones que nosotros realizamos y nos ayudan muchísimo en el proceso de diagnóstico. Ahora sí, vamos con el proceso de escaneo. Como dijimos anteriormente, vamos a partir de un carro que vamos a suponer no arranca y para ponerlo un poco más habitual, porque si evidentemente al proceso de escaneo ya hay un código de avería, podríamos tomar ese código de avería como referencia, pero ¿qué pasa cuando no tenemos un código, no tenemos un DTC, no tenemos alguna memoria de daño almacenada? Nosotros, es muy normal de que la gente, al tener tanta información en el escáner, tanto dato real, tanto valor en el data stream, tal vez seleccionamos cosas
que lo que hacen es confundirnos. Y te lo digo porque, bueno, a nosotros nos ha pasado. Entonces, normalmente lo que vamos a decir acá no está escrito en piedra, eh, pero a razón de la experiencia les digo que a nosotros nos ha servido muchísimo. Bueno, vamos a ingresar con el escáner al vehículo y no tenemos DTC, el vehículo no arranca. Vamos a recomendar buscar en el DataStream el tema de la presión de combustible real y la presión de combustible teórica. La teórica, si no tienen la posibilidad de verla, no es necesaria, es una referencia nada más, pero si vamos a ocupar la presión de combustible real. Antes de desarmar, antes de hacer pruebas, lo primero, si no está arrancando el vehículo, bueno, vamos a partir de qué presión de combustible tenemos en la rampa de alta presión. Vamos a tener tres posibilidades. Nosotros las dividimos en tres posibilidades y en base a cada una de estas vamos a tomar una línea de diagnóstico similar para llegar al mismo punto del daño, ¿verdad? Que vamos a tratar de enfocarnos. Vamos a partir del paso de la izquierda. Tenemos cero presión de riel. No hay presión de combustible. ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendación sigue? Bueno, igual nos vamos al data stream y vamos a buscar los datos de velocidad de giro del motor y el porcentaje de activación de las válvulas de control de presión y de caudal. Lo que vamos a tratar de acá de identificar o de tratar de ver es de que saber de que la computadora está siendo informada de que el motor está tratando de ponerse en marcha, de que el motor está girando, de que estamos tratando de arrancar el vehículo. Entonces, con estos dos datos, si al momento de dar llave, vamos a suponer que no tenemos velocidad de giro del motor, pues bueno, obviamente vamos entonces ya a desviarnos y empezamos a revisar lo que acompaña a un síntoma de que no tengamos señal de giro, por ejemplo, como los sensores de giro del motor, de árbol de leva, sensores de posición de cigüeñal, y de igual forma todo lo que conlleva el cableado, el arnés, la comunicación e inclusive la computadora. Suponiendo que tenemos velocidad de giro de motor, pero no tenemos porcentaje de activación de las válvulas de control, ¿qué sigue? Bueno, de igual forma, entonces, lo que alimenta ese porcentaje es la computadora. Si tenemos velocidad de giro, si tenemos señal de arranque, aquí hay que ponerle también atención a la parte de los inmovilizadores, los vehículos que vienen equipados con inmovilizador. Pero si la computadora estamos cerciorándonos de que tiene señal de arranque y aún así no hay porcentaje de activación hacia las válvulas de control, no hay una modulación, bueno, entonces hacemos nos detenemos ahí y atacamos, bueno, ¿por qué no hay modulación? Ya sea que la computadora no está emitiendo la señal, que hay un problema en el arnés, en el cableado, un problema de continuidad y hay que solucionar esos pasos primero. Vamos a continuar con la parte de suponer que eventualmente sí tenemos RPMs y sí tenemos porcentaje de activación de las válvulas y seguimos sin tener presión de combustible, estamos en cero. Y aquí volvemos al tema de las válvulas. ¿Por qué es importante entender esto y por qué hacemos énfasis en este diagnóstico? Las válvulas de control de caudal, ojo, las válvulas de control de caudal no de presión, van a haber dos tipos, ¿verdad? Bueno, tenemos Denso, Bosch, Delphi. Yo creo que ya bastante se han familiarizado con este tipo de válvulas. Estas válvulas de control de caudal, vamos a tener dos tipos de válvulas, las que son normalmente abiertas y las válvulas que son normalmente cerradas, ¿ok? Las válvulas normalmente abiertas van a significar que mecánicamente ellas, aunque no sean energizadas, no sean excitadas por el módulo de control, la válvula mecánicamente siempre va a ser abierta. O sea, siempre va a tener un flujo constante de diésel hacia los cabezales de bombeo de alta presión. O sea, independientemente de que la computadora esté sin mandar señal, independientemente de que la computadora tenga referencia de señal de giro, eso va a ser irrelevante para el sistema hidráulico. ¿Por qué? Porque si tenemos cero presión y sabemos de que el sistema anda una válvula de control de caudal y adicional a eso sabemos de que la válvula de control de caudal es una válvula normalmente abierta, sabríamos de que independientemente haya toda la parte de desconexión electrónica,
siempre debería haber presión. Siempre debería haber presión. Una presión mayor a cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos deducir con eso? Que, por ejemplo, no hay, lamentablemente, al menos nosotros no hemos podido descifrar cómo identificar una válvula cerrada y abierta, si no es más que haciendo esas anotaciones del día a día que cualquier mecánico debería de tener. Por ejemplo, uno ya sabemos de que un L200, el Sportero, motor 4E56, sabemos de que la válvula de succión que anda es una válvula de succión normalmente abierta. En la mayoría de los casos, en la mayoría, no es la regla, pero en la mayoría siempre vamos a tener una válvula de control abierta. Los sistemas más modernos están montando válvulas cerradas y con control de presión en el acumulador, en el riel. Pero, bueno, ¿a qué vamos con esto? Que sabiendo y entendiendo claro el concepto de las válvulas de control, y no es caer en repetir el tema de las válvulas, pero es que es más normal de lo que se imagina poder resolver fallas teniendo claro ese concepto. Vuelvo y repito, si la válvula de control de caudal es una válvula mecánicamente abierta, independientemente de toda la parte electrónica, es un sistema que hidráulicamente, desde el momento que se está dando llave, tiene que haber un levante de presión, ¿ok? Caso contrario, si es una válvula normalmente cerrada, ella ocupa ser excitada para que entre diésel a los cabezales de alta presión y poder abastecer el bombeo y poder levantar presión, ¿ok? Una falla muy típica que pueden llegar a descifrar teniendo claro ese concepto. Un vehículo que arranca y se apaga. Arranca y se apaga. Un carro que, por ejemplo, llega a un alto y de pronto a otro se apagó. Son válvulas, son fallas que normalmente nos dan una indicación de que las válvulas de control, uno, debería ser una válvula normalmente abierta para tener un síntoma de falla de este tipo. Y teniendo claro ese concepto, podríamos entender el por qué es que pasa eso. ¿Por qué? La válvula de control mecánicamente genera presión de arranque, cumple las condiciones, el vehículo arranca, pero donde la computadora trata de modular la señal para ya empezar a regular, se da cuenta que hay un problema mecánico en la válvula y inmediatamente el carro se apaga por modo de emergencia. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Bueno, podríamos llegar de evitar este proceso de análisis sabiendo de que si es una válvula normalmente abierta de control de caudal en Delphi, en Bosch o en Denso, y tenemos cero presión de arranque, podríamos llegar a sacar bastantes conclusiones, al igual que si tuviéramos ya una presión de carga establecida. Vamos a entrar ya a la parte, para ir un poco más rápido, acelerando el proceso, vamos a entrar a la parte ya del sistema hidráulico. Espero que haya quedado claro lo del tema de las válvulas de control y que lo hayan anotado. Yo sé que tal vez al inicio, si han tenido poco manejo de las válvulas, se puede llegar a tornar un poco confuso, pero anotado ahí, en el momento que lo ocupen y ya en la práctica del día a día, el concepto se termina de fortalecer y se hace muy sencillo entender y poder tomar decisiones en la parte del diagnóstico. Vamos a continuar. Teníamos cero presión de arranque, teníamos modulación a las válvulas, teníamos señal de velocidad de giro del motor, o sea, la computadora está haciendo todo para que el sistema arranque y aún así no tenemos presión. Entonces vamos a entrar a la parte del circuito hidráulico. Vamos a ocupar dos herramientas muy sencillas, muy básicas, que realmente no cuesta, se pueden conseguir en el mercado nacional, que es un manómetro de presión de combustible y un bajómetro. Vamos a tratar de medir la presión negativa de los sistemas. ¿Por qué la presión negativa? Bueno, de igual forma, el circuito de baja presión, vamos a tener sistemas que van a venir, por ejemplo, con bombas eléctricas que van a mantener una presión positiva constante en el sistema. Vamos a tener bombas de transferencia que van a sacar el diésel desde el tanque por medio de succión y de igual forma van a haber sistemas que van a utilizar los dos elementos. Hay que tener la información a mano y de igual forma lo que vimos anteriormente, identificar visualmente qué es lo que vamos a trabajar y ir haciendo nuestra propia bitácora de información para que en el momento que vuelva a llegar un vehículo de esos, ya tener bastantes pasos adelantados. Como les decía, vamos a encontrar
bombas eléctricas de combustible, vamos a encontrar bombas de transferencia que van a hacer un efecto de succión para poder mantener la bomba de alta presión cargada con combustible, que haya un buen abastecimiento de diésel, que no haya restricciones. ¿Y cómo identificarlas? Bueno, es lo mismo, es la pericia del día a día y la inspección visual. Esto es una bomba tipo Bosch, normalmente con una bomba de engranajes, de piñones, adherida a la bomba de alta presión. Aquí se puede ver en azul cómo, cómo se resalta. Esa es una bomba en denso, que igual es una bomba bastante común. Eh, y aquí logran notar esa tapa con 3 tornillos aquí alojado. Viene una bomba de igual de transferencia que se mueve por el eje motriz de la bomba, el eje principal. En Delphi, esa es una bomba, la primera que vimos, la FP1. Esa bomba de transferencia no está tan visible como en esos sistemas porque viene interna, pero ya conociendo el tipo de bomba que es, ya saben visualmente a la hora de verla de que es una bomba que también tiene transferencia. Y si no, pues igual consultar los manuales de fabricante. Y la bomba eléctrica, que lo que vamos a manejar es una presión constante en el biel. Y normalmente cuando vienen bombas, digamos, vienen los dos tipos, bomba de presión positiva y bomba de succión. Normalmente la bomba eléctrica es una bomba eléctrica de precarga. Ella hace una precarga, luego desconecta y luego sigue con el abastecimiento mecánico. De igual forma, les digo, esto no está escrito en piedra, hay que siempre apoyarse en el manual de fabricante para tener seguridad y el manual de nosotros, que es la anotación que vamos haciendo día a día con la experiencia vivida para que luego nos facilite el proceso de diagnóstico. Vamos a empezar a analizar el circuito hidráulico. Vamos a recordar que tenemos prácticamente cero presión del biel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar? Bueno, vamos a identificar el sistema. Esto es un sistema tipo Bosch con bomba CP1 de caudal constante, suministro constante de diésel. Y vemos acá con el número 2 marcado de que tiene regulación de presión del biel, tiene válvula de control de presión en el biel. Y vamos a identificar el SEMA, tenemos el tanque de combustible, filtro, y lo que tenemos acá, esto es una excepción, no es lo más común, pero si hay en el mercado, por ejemplo, las Mercedes, las Sprinter, es muy normal de que ellas tienen una bomba de trasiego de piñones que va externa a la bomba de alta presión. Por eso es importante la inspección visual, ver qué vamos a trabajar. Haciendo esa inspección visual, bueno, vamos a tratar de localizar qué es lo que vamos a medir y qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que esperamos obtener. Claramente, lo que está del tanque antes de la bomba de transferencia, vamos a tener un efecto de vacío, vamos a tener una succión que la vamos a necesitar medir. Esto es importantísimo. Aquí podemos descifrar si hay problemas en el tanque, si hay problemas de restricción en los filtros. Los carros más equipados vamos a encontrar con sistemas que vienen hasta con calefacción de combustible o con sistemas de enfriamiento, que todo eso lo que hace al final de cuentas son restricciones y posibles trampas de sedimento que nos pueden llegar a provocar muchísimos problemas. Más de la cantidad de problemas que se imaginan están alojados en este circuito. ¿Cómo vamos a identificarlo? Bueno, vamos a imaginarnos que cortamos la línea acá, ponemos un adaptador, un reloj y claramente identificamos que todo lo que haya de la bomba de trasiego hasta el tanque, incluido el filtro, vamos a tener un efecto de succión, un efecto de vacío. ¿Qué es lo que vamos a esperar encontrar acá? Bueno, aquí vamos a tratar de esperar encontrar alrededor de 10 pulgadas de mercurio en la lectura del reloj. Ojo, alrededor de 10 pulgadas de mercurio en la medida del reloj. ¿Qué es lo importante de eso? Bueno, lo importante, ideal sería tener para poder hacer una prueba de diferencial de presión. Podemos ir midiendo puntos, podemos medir antes o después de un sistema de enfriamiento, podemos medir antes o después del filtro de combustible y tratar de corroborar de que la presión, de que la succión no vaya a aumentar, que no sea indicio de que estamos teniendo algún problema de atascamiento en las tuberías. Ya con una diferencia de presión mayor al 20%, o sea que aquí sería alrededor de 2 pulgadas de mercurio, ya es suficiente para que se enciendan las alarmas y tengamos que revisar el circuito para ver a dónde es que estamos teniendo el problema. Es muy normal de que hayan problemas en los filtros de combustible
Nosotros en Common Rail casi siempre recomendamos la utilización de filtros originales por el tema de la especificación de fabricante y a raíz de la inspección visual, ojo, a raíz de la inspección visual otra vez, un filtro genérico nos puede llegar a encender otra vez la alarma y poder llegar a detectar un posible problema en el circuito de hidráulico de baja presión. Vamos a suponer de igual forma que, ok, ya verificamos acá, si encontramos igual un problema, aquí ya hay que atacar y solucionar este problema inmediatamente antes de seguir con el diagnóstico y como consecuencia del circuito de succión, también vamos a tener una presión ya positiva a la salida de la bomba de alta presión, que normalmente vamos a encontrar que va a ser alrededor de los 2.5 bares de presión, 30, 40 libras, normalmente una presión de abastecimiento positiva. ¿Qué vamos a buscar acá? Bueno, uno, que la presión de igual forma se respete. Podemos tener una buena succión, pero puede ser que no tengamos una presión positiva, un defecto interno de la bomba de transferencia. Esto que vemos con el número 4 se ejemplifica como una válvula de desconexión de emergencia. Eso es por el caso de algún accidente de tránsito. Esa válvula lo que hace es desconectar el suministro de combustible para evitar derrames y algún posible accidente más grave. Hay que tener cuidado y esto siempre hay que verificarlo, ojalá con el manual de fábrica. Estos son presiones, la succión es una presión muy estable en casi todos los sistemas, no vamos a decir que en todos, pero en Bosch es muy estable. Y la presión positiva hay que tener cuidado, por ejemplo, bombas de tipo CP3, bombas CP4 que ya pueden encontrar, por ejemplo, en los Amarok, pueden encontrar en los sistemas de más alta presión, los más modernos que tienen presiones muy elevadas de trabajo, tienen una presión, una presión de abastecimiento de hasta 4 bares de presión, ojo, de hasta 4 bares. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Saber de que es muy normal a veces de que nos han llamado y dicen, mira, hay buena presión de combustible porque quito la manguera y es un chorro de diésel enorme. Bueno, ya usted aquí con 2 bares, el chorro de diésel es enorme. Además, con un bar hay una presión que a simple vista podría decir uno que es bastante, pero no sea la suficiente para poder poner a operar el sistema. Entonces, siempre es bueno poner un manómetro de presión y no dejarlo a la vista, de creer de que con el ojo podríamos llegar a tomar una decisión de este tipo. Entonces, siempre importante el tema de los manómetros y verificar si hay duda con el manual de fabricante la presión correcta. Les digo esto porque una bomba tipo CP3 con un abastecimiento de 4 bares o una CP4, si tienen 2.5 bares, no logra, por decirlo de alguna forma, llenar los elementos de bombeo y no hay paso de combustible hacia el circuito de alta presión. Entonces, teniendo esto claro, acá ya podríamos, por ejemplo, si de este lado vamos a suponer que las medidas se cumplen, tenemos modulación, tenemos activación y seguimos sin tener presión del riel, bueno, ya sabemos de que ahora sí, muy posiblemente la bomba de alta presión tenga un defecto interno y bueno, ahora sí, toca el desmontaje y proceder a comprobar la bomba en un banco de pruebas. Pero ojo, da todos los pasos que hemos llevado hasta llegar acá. Hay muchísima gente que se precipita y aquí pasamos al proceso de la extracción de componentes, de la bomba, de los inyectores, y ojo, porque podemos meternos en un problema. Es bastante normal y bastante común de que se hagan extracciones antes de hacer estos diagnósticos, y es donde viene el tema de que provocamos daños. Y cuando provocamos daños, ya luego no sabemos ni cuál era el problema principal, si fue el problema provocado o había otro problema de por medio. Vamos a analizar otra gráfica, es de una bomba de denso, HP3, muy común en Hilux, todo lo que anda denso aplicado, Nissan, Mitsubishi, bastante en el mercado nacional. Y ojo, acá vamos a tener, como lo vimos en una de las imágenes de los tipos de bomba de denso, esto tiene una bomba de transferencia, o sea, igual, presión negativa, y ahora sí, esto viene adherido a la bomba de alta presión. Tiene la tapita externa que teníamos atrás alojada y haciendo la inspección visual otra vez, vamos a ver qué ponemos. Si ponemos un reloj de presión o un reloj de vacío.
En denso, aquí dice una presión de 10 pulgadas de mercurio. Normalmente hemos encontrado nosotros de tener alrededor de 5 pulgadas de mercurio, no más a eso. Obviamente hay una tolerancia, pero ya una presión en denso hemos notado por arriba de las 5 pulgadas, 6 pulgadas de mercurio, nos indica de que hay una restricción en el sistema. Y habiendo una restricción, claramente podemos identificar de que hay un problema en el circuito de abastecimiento que tiene que ser atendido, un problema de filtros, un problema en el pascón del tanque, el tanque contaminado, que no ande de diésel, ande de lodo, ande de alguna suciedad que le restringe el paso de combustible hacia el finado de los elementos de bombeo, y de igual forma el circuito hidráulico, si no está trabajando bien, va a tener una consecuencia que va de la mano con el circuito de alta presión de combustible. Como modo de recomendación, de igual forma, estos son experiencias, les digo, vividas por nosotros. No les estamos diciendo que esta sea la única forma de diagnosticar, pero sí les puedo garantizar que a nosotros nos ha dado muy buen resultado la parte, nos ha agilizado mucho los tiempos de diagnóstico. Pero hay que tener claro ese concepto, hay que saber identificarlo para poder trabajar por ese lado. Vamos a analizar ahora un circuito, volvemos otra vez a una gráfica de Bosch, pero en este caso con una bomba de presión positiva, una bomba eléctrica de presión constante, una bomba, les decía, tipo CP3, que viene, si lo logran ver acá, con el número 6, viene con un regulador de caudal, o sea, regula la cantidad de diésel que entra a la bomba de alta presión, y tenemos un regulador de presión alojado en el acumulador. ¿Ok? Hay que siempre identificar lo que vamos a trabajar, hay que recordar eso. De igual forma, acá viene la misma aplicación. Vamos a poner un manómetro. El manómetro lo pueden ir poniendo en los lugares donde se quieran verificar. Siempre, al final de cuentas, hay que garantizarnos de que a la bomba como tal le lleguen la presión correcta. En este caso, bueno, dice que es de 2.5 bares. Hay que verificar que la presión sea constante en toda la línea. Vea que acá, por ejemplo, está pegado antes del filtro. Puede ser de que midamos en el filtro, garantizamos de que hay presión, nos olvidamos del filtro y resulta que aquí hay un problema de abastecimiento, que hay una saturación. Ponemos el reloj acá y acá sale medio bar si acaso. O por ejemplo, para ir retomando también las fallas anteriores que hemos visto, apagonados en carretera, pérdidas de potencia, concentraciones de humo en el escape. De igual forma, ponemos acá el reloj, sacamos ahí un carro a carretera que tiene pérdidas de potencia y vemos de que el vehículo tiene oscilaciones de presión. Entonces, estas pruebas del circuito hidráulico, les garantizo y les digo, hay que ponerle cuidado porque es una frecuente muy alta en los problemas que encontramos en el día a día. Vamos a partir y a suponer, de que el circuito hidráulico, bueno, ya quedó la parte baja, quedó un poquito clara. Vieron más o menos cómo es el proceso de diagnóstico del circuito de baja presión. Y de igual forma, como les decía, esto inclusive no es única y exclusivamente para un vehículo que no arranca. Esto hay que aplicarlo independientemente de la falla que encontremos, porque lo que les decía, humo, pérdida de potencia, vibraciones en el motor, apagonados en carretera, todo puede estar alojado en el circuito de baja presión. Vamos a seguir y vamos a partir acá, y eso también tienen que poner la atención. Vean que otra vez volvemos con las válvulas, y eso tienen que anotarlo porque es bastante importante. Vamos a partir de que, bueno, ya pasamos el paso de presión cero en el bien, y vamos a suponer que tenemos una presión de 0 hasta 200 bares. Ahí pongan 30, 40, 50. Pero vamos a hacer un paréntesis entre los 55 y los 65 bares de presión, más menos 60 más menos 5. ¿Por qué vamos a hacer aquí un paréntesis? Aquí hay un problema que es bastante común y podemos identificarlo así de rápido teniendo claro ese concepto que les voy a decir. Estos son válvulas de control de presión como lo vimos anteriormente. Esto no es la regla, pero sí hay que tenerlo en cuenta, y es una opinión personal. Normalmente una bomba de alta presión, ojo, normalmente una bomba de alta presión que genere
20, 30, 40 bares. No quiere decir que la bomba, o no estoy diciendo que es garantía de que la bomba esté buena, pero una bomba de presión que genere 30, 40 bares, 20, normalmente tiene la capacidad de generar presión de arranque. Estamos hablando que es por arriba de los 200 bares de presión. Lo que pasa es de que hay fugas hidráulicas en el circuito de alta. Entonces la bomba tiene la capacidad, lo genera, pero hay un componente que está haciendo fuga hidráulica en el sistema y normalmente es por lo que los carros no arrancan o están muy lentos de arranque. Es, como les digo, no es una regla, pero sí es una constante que hemos visto. Normalmente una bomba que tenga capacidad de levantar 20, 30, 40 bares, es una bomba que muy posiblemente tenga capacidad de generar presión de arranque, pero está teniendo una fuga hidráulica. Y aquí es donde viene importante. ¿Qué pasa si escaneamos la presión y tenemos exactamente una presión alrededor de los 60 bares? Ok, eso es importante. Vea lo que sucede. Podemos tener, y les digo que es una probabilidad muy alta, de que la válvula de control de presión tenga un problema. ¿Por qué no podemos tener el código? Porque puede ser que la válvula electrónicamente, el solenoide esté bueno. Entonces, la computadora donde hace su chequeo, hay resistencia en la bobina, la computadora cree de que la válvula está trabajando de forma correcta, pero aquí hay un detalle. Esto es el comportamiento interno hidráulico de la válvula DRV de Bosch de regulación de alta presión. Si ustedes ven acá con el número 6, hay un resorte. Ese resorte viene calibrado con una tensión aproximada de 60 bares. Por acá viene el conducto del riel de alta presión. Es muy normal de que si tenemos una presión alrededor de los 60 bares, lo que está sucediendo es de que la válvula, perdón, puede tener un problema, no logra regular, pero ella mecánicamente viene con una precarga de que está cerrada y esa precarga se vence a partir de los 60 bares. Entonces tenemos un carro que no arranca y vemos de que en la presión real tenemos una presión equivalente alrededor de 60 bares. De una vez nos vamos a la válvula de alta presión. Eso es una regla. Nosotros si estamos en el proceso de diagnóstico, independientemente del problema que tenga, y vemos de que la presión del riel está en un rango muy estable entre 50 a 65 bares, casi es un hecho de que la válvula de control de alta presión se dañó. Entonces está haciendo una retención únicamente con su capacidad mecánica, que es el resorte, y en el momento que la bomba empieza a generar caudal, ese caudal se empieza a acumular y empieza la presión a elevarse. En el momento que llega alrededor de los 60 bares, el resorte se vence y la presión se escapa hacia el retorno. Y mantenemos una presión equivalente a 60 bares. Eso es una regla, pueden anotarlo, es importante porque puede ser que nos volvamos locos, buscamos el circuito hidráulico, buscamos computadora, buscamos inyectores, buscamos bomba de alta presión y el problema siempre estaba acá. Ojo, el problema siempre estaba acá. Puede ser que la válvula, si alguien tiene algún generador de pulsos de señales cuadradas, prueba la válvula o le mide resistencia y dice, no, mira, la válvula está buena, pero ojo, hay que recordarse que la válvula tiene su función electrónica, pero va en base a hacer una retención de presión. O sea, es un componente mecánico hidráulico. Entonces, aquí hay que poner la atención. Esto es muy común y es más normal de lo que parece. Seguimos con la partícipe de que tenemos una presión de entre 0 a 200 bares, lo que estamos suponiendo y vamos a pensar de que hay una posible fuga en el circuito de alta presión y hay que ver de igual forma lo que vamos a trabajar. Hay rieles que tienen válvulas limitadoras de presión. Son válvulas completamente mecánicas, que de igual forma tienen un resorte calibrado que viene hecho para liberar presión en caso de que hayan picos de presión o hayan acumulaciones de presiones excesivas. Esta válvula puede, como cualquier pieza mecánica, dañarse, el resorte se vence y empieza a abrirse en momentos no deseados. Momentos no deseados me refiero que puede ser que a partir de los 900 bares la válvula se descargue, el carro va en carretera y de un momento a otro se apagó o de un momento a otro pierde potencia. Ojo, puede ser un problema en la válvula limitadora de presión. De igual forma, puede ser que la válvula esté dañada y se haya dañado con una retención de 30, 20 bares, entonces la bomba presuriza en el riel y en el momento que la válvula mecánica tiene daño, liberó. Y de igual forma es un problema
en el que no necesariamente podamos tener códigos de avería, o el código de avería que encontremos son códigos muy generalizados, como fugas de presión o presión fuera de rango, que te digo, se abre igual un abanico enorme de posibilidades, pero teniendo claro lo que vamos a trabajar, nos puede llegar a ayudar muchísimo a identificar el problema que vayamos a tener. ¿Cómo podemos identificar esa válvula? Bueno, normalmente esas válvulas tienen una derivación al retorno. Acá, por ejemplo, viene a un costado del biel. En esta imagen viene en la parte trasera, igual que acá. Es identificar a dónde sale ese retorno y podríamos, si es un vehículo, por ejemplo, que no arranca, podríamos quitar la manguera. Hay que condenar el retorno del inyector, ¿sí? Porque si no tenemos una fuga de diésel por acá importante. Y al momento de darle llave, si entendemos bien el concepto de la válvula, que solo abre en caso de emergencias, aquí deberíamos de tener diésel nulo. No puede salirse ni una gota de combustible. De igual forma, si es un problema en carretera, podemos tirar esta manguera a un recipiente, a una probeta. Vamos en carretera y vemos si en el momento que estamos teniendo el problema o vamos en monitoreo con el escáner y hay alguna fuga o hay algún bajonazo de presión, ver si la válvula está descargando y no está perdiendo presión hidráulica del sistema de alta presión. Teniendo claro, vamos a ver, todo este concepto, vea que ya descartamos el circuito de baja de una forma relativamente sencilla, hay que sacar el tiempo, entendemos el concepto claro de las válvulas de control de caudal y de las válvulas de control de presión, descartamos el circuito de alta presión, por lo menos el acumulador y sus válvulas limitadoras, y pasamos al otro problema hidráulico muy normal, que me imagino también lo han vivido, que es de que tenemos una fuga hidráulica por el inyector, para ahí ya prácticamente casi finalizado. Ese problema hidráulico del inyector hay dos formas. Una, bueno, podríamos llegar a, a condenar o taponear mecánicamente los conductos de presión del inyector para ver si en el momento que tapamos los inyectores tenemos una subida de presión que nos identifique cuál es el inyector que nos está generando fuga, o los inyectores que tienen su retorno por la parte externa que no van sumergidos en el cabezote y se complica la prueba. Podríamos hacer una prueba de retornos, Acá les vamos a mostrar un video de las pruebas que nosotros realizamos y nos ayudan de igual forma, por supuesto, a resolver el problema. Acá, bueno, antes de darle reproducir al video, este carro era un motor, si mal no me equivoco, un D4BH, era una Hyundai Starex, y tenía un problema de que costaba muchísimo que arrancara, muy lerda de arranque, y en carretera tenía apagonazos esporádicos. Entonces, claro síntoma de que hay una fuga en el circuito hidráulico, y vamos a observar la prueba. Acá lo que tenemos es, tenemos las 4 salidas de retorno conectadas a la probeta, y vamos a proceder a darle llave al carro y leer la lectura. Ya ahí se le dio arranque el carro y bueno, es evidente de que la probeta del lado izquierdo tiene un llenado considerablemente alto en comparación a los otros tres. Acá uno puede hacer sus propias anotaciones y, por ejemplo, en vehículos que están funcionando de forma correcta, podríamos tomar un tiempo específico y medir el caudal exacto del retorno. Normalmente nosotros, o al menos nosotros practicamos de que cualquier retorno que esté en doble de exceso del retorno menor ya tiene problema. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, este nivel es un nivel relativamente normal. Si tenemos algo que doblegue el nivel inferior, ya hay problemas de abastecimiento, hay problemas de retención, por ejemplo. En este inyector pues, es muy evidente el daño. Y de esta forma podríamos llegar a concluir por lo menos una revisión que la vimos un poquito rápida por el tema de tiempo,
pero creo que tocamos lo que esencialmente se necesita y se recomienda para poder agilizar el proceso de diagnóstico. Teniendo esto pues relativamente claro, vamos a partir de ahora, perdón, ¿qué pasa si definitivamente, bueno, no tenemos una presión entre mayor a cero, igual entre los 200 bares, y hacemos todas estas pruebas, igual la retención del inyector está de forma correcta y no tenemos presión de arranque, pues de igual forma, entonces concluimos el ciclo y sabemos de qué podemos hacer, de que la bomba, de que es anormal, pero puede pasar, tenga un problema de una fuga interna de presión o que un inyector tenga un problema hidráulico interno, ¿ok? Un problema hidráulico interno. Ya ahí, pues, evidentemente tocaría bajar el sistema, pero ya tenemos previo un diagnóstico que nos lleva a desmontar el sistema de inyección de una forma más segura. Recomendación igual, siempre antes de sacar cualquier inyector de un sistema de alta presión, siempre hablen con el cliente y háganle saber el riesgo que hay de la hora de la extracción. Los inyectores de common rail, por lo largo que son y a donde van alojados, si entra humedad, si hay problemas en las arandelas de sello de fondo, es muy normal de que el inyector se atasque y a la hora de la extracción se puede poner serio el asunto y llegar a dañarse el componente. Entonces, una recomendación siempre antes de sacar inyectores, ojo el riesgo que hay. Hay gente que sin hacer este protocolo lo saca de buenas a primeras y han topado con sorpresas a la hora de la extracción. ¿Qué pasa si tenemos una presión mayor a 200 bares y el vehículo no arranca? Bueno, con una presión mayor a 200 bares casi les podría garantizar de que el sistema hidráulico está funcionando de forma correcta. Entonces hay que analizar otro tipo de aspectos que eventualmente si ustedes es de su interés y a bien lo tienen, podríamos analizarlo en una charla más adelante, donde normalmente ya habría que investigar, por ejemplo, si los inyectores están teniendo pulso de activación y si mecánicamente el motor está en armonía para generar la combustión del motor. Bueno, creo que ya con esta parte estamos, don Carlos, concluyendo lo de la charlita del día de hoy. No sé si por ahí tienen preguntas.